¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar en una edición más de La Mesa con los Corresponsales. Un gusto que nos acompañen. Permítanme presentar de inicio, en lo que llega nuestro otro compañero Pedro Tonantzin, a mi compañero, colega y amigo Jaime Luis Brito. Jaime, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan o que nos van a acompañar ya en unos minutos aquí en esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Hoy ya estamos en junio. Es el jueves 4 de junio del año 2020 y bueno, pues tenemos muchos temas de qué platicar esta noche. Les agradecemos mucho los comentarios que nos han hecho llegar. También hay mucha gente que, bueno, afortunadamente hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros para hacernos comentarios, para decirles que les gusta el programa, en fin, y pues bueno, poco a poco y de la mano de la pandemia, pues claro, hemos estado reinventándonos en este espacio. Justo de eso estamos platicando Héctor y yo antes de entrar a esta transmisión. Así es. De pues estas nuevas posibilidades que dan las tecnologías, ¿no? Y pues aprovechando el contexto, sacándole ventaja a esta posibilidad que nos da la pandemia, pues desde nuestros distintos espacios, desde nuestras casas, en nuestros hogares, oficinas y demás, pues haciendo esta transmisión, mi querido Héctor, y parece que Pedro, pues ya viene en camino. Ya se aproxima. Justamente, Jaime, en lo que llega Pedro, para que empecemos a hablar de los temas que hemos preparado esta noche, o para esta noche, el tema que tú lo señalas bien, el de la modernidad, el tema que tiene que ver con la tecnología, platicando con empresarios justamente. En estos días me comentaban empresarios, particularmente del sector servicios y turismo, del área de restaurantes, que la pandemia lo que les ha dentro de todo lo malo, impulsado es justamente al uso de nuevas tecnologías. Platicaba con Meggy Salgado de Casa Manzano, quien, pues, un saludo por cierto, si nos está viendo, me comentaba que ella en su plan de negocios, en su estrategia comercial, tenía ya la intención de utilizar la tecnología, aplicaciones, plataformas, internet, redes sociales, y que pues siempre también un estado de confort, de que las cosas van funcionando como han venido funcionando para Casa Manzano y muchos otros restaurantes en Cuernavaca, pues simplemente el uso de la tecnología se iba postergando, no se aplicaba, y que con el inicio de la pandemia y pues la reclusión, digamos, el encierro de los comensales, de los clientes, de plano, pues no les quedó ni a ella ni a muchos otros empresarios de otra más que utilizar la tecnología. Y hoy, como tú lo comentas, Jaime, con este espacio, que es lo que decíamos hace unos minutos antes de entrar al aire, que nos parece que funciona muy bien. Antes el programa, como ustedes recordarán, lo hacíamos en físico, cara a cara, nos reuníamos en el estudio y allí comentábamos, lo que implicaba, Jaime, consideras una serie pues de aspectos de logística, de tiempo, de traslado, que con la tecnología pues ya se eliminan, simplemente desde la casa de cada quien. Pues podemos entrar al aire, compartir, conversar con ustedes, y me parece que algo de lo positivo dentro de, por supuesto, todo lo malo y toda la tragedia que implica la pandemia de COVID-19, pues es el uso de la tecnología que nos impulsó, no hubo de otra, en el tema de educación, en el tema comercial, en el tema informativo, en el tema de entrevistas y en el que ustedes me quieran decir. La tecnología me parece que es parte de lo que nos ayudó, Pedro, a no perder la cordura en esta pandemia, el tener acceso a información, a familiares y amigos en otros espacios del mismo Cuernavaca, Morelos o de otro país. En fin, me parece que lo positivo, lo que yo puedo como poner una palomita dentro de todo, insisto, lo malo que es muchísimo más, y la tragedia y la muerte que ha dejado esto, es el impulso que nos dio para modernizarnos, para hacer uso de las nuevas tecnologías. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, pues lo que dices es cierto. Y a propósito, hablando de la nueva tecnología, hubo quienes no se pudieron adaptar, ¿eh? Hubo Así es. Quienes o quienes no tienen posibilidades, ¿no? Y quienes no tienen posibilidades, por supuesto, pero quienes murieron en el intento, y aprovecho para felicitar por adelantado a todos los chamacos que pues ya terminaron el ciclo escolar, porque a un pendejo se le ocurrió ahí en el gabinete, para ser más exactos, al propio secretario, ¿no? De Educación, se le ocurrió decir, no, pues el viernes se acaba. Ya, se acabó. Igual que Barbosa, ¿no? Digo, tiene de dónde aprender. El gobernador de Puebla también, por decreto, incluso dijo que todos habían pasado ya de inmediato y que no había ningún reprobado, que los felicitaba y que pues ahí cerraban el ciclo. ¿Cómo cierra? Muchos chavos no pudieron tener acceso a las tareas ni poder intercambiar. ¿No tienen internet? No tienen internet.
no hubo posibilidad de que siguieran su curso. Las escuelas privadas se quedaron cortas, incluso hoy están en una encrucijada las escuelas privadas porque de repente escucharon que había una decisión por parte de la autoridad educativa de terminar el ciclo y hasta donde se quedaron y con lo que pudieron y hasta ahí va a llegar. Ahora también los padres de familia que supuestamente que indiscutiblemente van a tener en estos momentos un gran problema para pagar las colegiaturas, pues se están preguntando, y bueno, ¿y qué onda? ¿Pagamos junio? ¿Vamos a pagar junio? Bueno, esa es mi duda incluso, ¿no? ¿Vamos a pagar junio? De hecho, ha habido una enorme polémica en torno a eso durante los 2 meses pasados. La Profeco ha tenido que salir a tratar de explicar, a ver qué tipo de negociación se puede establecer con las escuelas privadas, justamente por ello, porque padres de familia decían, bueno, ¿y cómo puedo pagarle la colegiatura a la escuela si no tengo la certeza de que mis hijos pues estén aprendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Es un asunto pues complicado, ¿no? Para el cual no estábamos tampoco preparados en medio de este contexto y de esta tragedia, de esta pandemia que está azotando al mundo. Hay que decir, Pedro, que la decisión del final del semestre o del año escolar era desde la propia federación, ¿eh? Este personaje que no le envidia nada a Nuño, Esteban Moctezuma Barragán, como secretario de Educación. Fíjense, hemos tenido puras fichitas, ¿no? Secretarios de Educación, ¿no? Desde Ernesto Zedillo, ¿no? Pasando por Nuño y ahora Esteban Moctezuma Barragán, ¿quién lo diría? Pues por algo está la educación como está, ¿no? No es solo cosa de la maestra, también es cosa de los secretarios cercanos a la imbecilidad que han nombrado los presidentes. En fin, para decirlo, este personaje anunció que desde el 5, y bueno, los estados se plegaron a esta decisión, no sé si todos, porque hay que decir que ha cundido la rebelión en algunos estados de la República. Sí. Aquí en Morelos les vale absolutamente madres. Lo que digan, dicen, lo que digan. El perro ladran. Es más, yo creo que el gobierno del estado dice, es más, si quieres mandarme un delegado de educación, un delegado de economía, un delegado de seguridad, mándamelos. No te preocupes. Oigan, pero en lo que sí ponen énfasis es, pero la lana, no me la toques. Claro. Ahí sí sacan las garras, ahí sí no le muevas ni un solo centavo. Y el presupuesto que estaba destinado no se ha movido en absolutamente nada para la contingencia, para la atención. No se ha informado absolutamente de ningún movimiento que por lo menos haya aprobado el Congreso y que por supuesto pase por el escrutinio no solamente de los representantes populares, sino también el público. Y eso, pues, yo diría solamente al tiempo. Esto no lo va a juzgar los partidos políticos, me queda claro que no hay una oposición en el Congreso, que no hay ni siquiera lucidez para abordar uno de estos temas y ni siquiera tienen el interés de hacerlo. Resultaron ser incluso peores que los anteriores legisladores que habían tanto criticado. Yo diría, la historia está empezando a juzgar las malas acciones que se han cometido en una pandemia. Es un momento histórico, lo dijimos, sí, para bien y para mal, cabrones, porque los van a juzgar. Esto va a quedar en la historia y en la historia va a tener que escribirse todos los errores que han cometido, que están costando muchísimas vidas y por supuesto que van a causar una gran tragedia económica más allá de lo que se va a vivir o que se está viviendo por pues las consecuencias de este virus. Les decía que es un peligro este tema por muchas razones, ¿no? Primero, en el exceso, aunque me queda claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo va a hacer porque prefiere dejar pasar a tomar medidas realmente contundentes, pero no hay que olvidar que había algunos de los estados de la República, todavía en los años 70 del siglo pasado, eran territorios, no eran estados. No hay que olvidar que antes de 1997, al Distrito Federal, el gobernante de la Ciudad de México, que entonces se llamaba Distrito Federal, lo ponía el presidente de la República. Había un regente.
Entonces, es un peligro, ¿eh? No lo va a hacer Andrés Manuel porque es un tipo tibio en algunos sentidos, ¿no? En otros tiene la mano pesada, etcétera. Pero además, supongamos que no va a ocurrir esto, porque no va a ocurrir. Hay un desgobierno absoluto en el Estado, el gobierno federal dice, bueno, pues vamos a hacer algo. ¿Y a quién manda? ¿Hugo Eric? O sea, Hugo Eric Claro. opera algo como no sea la elección de sus amigos en el partido Encuentro Social, a quien, por cierto, le acaban de armar una reforma muy favorable de la que ya vamos a estar hablando al ratito, o la señora Elsa Beites, que como les adelanté desde el día que fue nombrada, pues era de chocolate la señora. Ya la escuchamos aquí en este mismo espacio la semana pasada, gracias a un compadre de allá de Cuautla que nos hizo favor nos compartió el video de la entrevista que le hizo y que Pedro Tonantzin consiguió. Vimos esta mujer en una de las primeras y únicas entrevistas que ha dado en su presencia en Morelos, cómo realmente no ata ni desata. Esta señora está más cerca del crimen exportado, me refiero a la expresión del crimen exportado, o sea, a lo que dijo, a la barrabasada que dijo el gobernador, y es un apodo. Cuando es le una digo forma bonita de decirlo. Lo estoy apodando, no realmente, porque no funciona. Bueno, está más cerca de eso que realmente de ser una persona que tenga idea, que tenga la posibilidad de hacer una propuesta seria para enfrentar un problema como el que está viviendo el estado de Morelos. De plano, me parece una burla que una mujer como esta, porque hay otras mujeres, y no lo estoy diciendo por una cuestión de género, sino por el papel que lleva ella, y está el otro personaje, Hugo Eric. Son dos personajes que representan a la cuarta transformación en Morelos, uno para los programas sociales, la otra para el tema del COVID, que no sirven para un carajo, porque no saben lo que se tiene que hacer, no conocen el Estado y además no tienen la posibilidad de la operación ni política ni económica. Y por cierto, ahora que tocas el tema de esta frase, que, insisto, creo que cada programa tenemos la oportunidad en el tema de comunicación, que aparte es un tema que nos gusta tocar, hablar, en eso nos movemos, además del periodismo, por supuesto, en el tema de la comunicación, en este caso de la información. Hoy, para quienes nos están acompañando en esta transmisión y quienes no lo leyeron, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reaparece en público en este periodo de pandemia para encabezar una conferencia de prensa en las instalaciones del C5, allá en Emiliano Zapata, donde dan detalles del caso del multihomicidio de Temisco, donde un ex colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, en el área de la Secretaría de Hacienda, pues fue acribillado, fue asesinado junto con cuatro integrantes más de su familia, sus hermanos y su mamá. Hoy, un par de semanas después del multihomicidio, convocan a conferencia de prensa para dar detalles de esta investigación. Y después de dar y de decir que la principal línea de investigación es un tema pasional, en el que la esposa, hoy viuda, de este ex servidor público federal, organizó, planeó su asesinato junto con el ex jefe de seguridad del propio exfuncionario, y dan detalles técnicos que ya los tocaremos en unos instantes, pero el gobernador Cuauhtémoc Blanco toma la palabra para, en segundo lugar, enaltecer el trabajo de seguridad de su gabinete, aplaudir su estrategia, alabarla, celebrarla, decir que él la encabeza, mentir diciendo que diario se reúne él con su equipo, con el gabinete de seguridad en esta mesa de coordinación para la paz, de forma virtual o presencial. Falso. Cuauhtémoc Blanco ni de chiste ha ido a todas estas reuniones, ni virtualmente ni físicamente, pero además ahí dice que este multihomicidio, como se planea en la Ciudad de México, como estas personas vienen a Morelos exclusivamente, las víctimas, para pasar la cuarentena, para el aislamiento domiciliario, digamos, y quienes los acribillan provienen, de acuerdo con esta investigación, de otra entidad. Cuauhtémoc Blanco dice que este es un crimen exportado. Y podemos simplemente ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, y percatarnos de lo que significa exportar. Y Cuauhtémoc Blanco dice que este crimen, leyendo, por cierto, Jaime y Pedro, leyendo un comunicado de prensa que alguien le escribió, porque por supuesto el gobernador Cuauhtémoc Blanco en su vida
ha utilizado la palabra exportar hasta hoy, estoy prácticamente seguro, y lo utilizó mal. Y esta es como la anécdota chistosa, ridícula, de burla del gobernador que no sé si recuerdan los más jóvenes la serie, la caricatura de Vaca y Pollito, donde Pollito utilizaba un lenguaje rebuscado que no entendía en absoluto. Así es el gobernador, utilizando palabras, le ponen a leer palabras que no entiende, y eso es lo que pasa. Cantinflas. Esto es lo que pasa. No comunican. Entonces, hoy en redes sociales se lo están acabando. Y toco ese tema, Jaime, porque Pedro trae colgada su arma mortal ahí en el cuello. Ay, claro, me espantaste. No, es que justamente por eso me tardé en conectarme, porque andaba acá haciendo labores de vigilancia. ¿Cómo ven al gobernador Oye, en pero este papel? Es muy interesante contextualizar el asunto. Cuauhtémoc Blanco trae una línea discursiva a la hora de posicionarse en el tema, efectivamente lo está leyendo, o sea, no es pendejada directamente de él, bueno, la pendejada es que lo leyó, es pendejada de alguien más de su equipo que le escribe un comunicado y viene el texto bien. Lo que intenta decir Cuauhtémoc Blanco es, el crimen ocurrió aquí casi por accidente y vinieron de otro lado a matarlo. ¿Vale? Eso es lo que quería decir. Entonces, lo que quería decir es que viene la intención de matar de afuera. Eso regularmente se llama importación. Entonces, si yo quiero utilizar una expresión así como esta, metafórica, entonces puedo decir que es un crimen importado, porque viene de afuera hacia adentro. Sí, está claro. Ok, existe personaje. ¿Quién le escribió el discurso, Jaime? Viene diciendo, no, es que vinieron de afuera, no tiene que ver con Morelos, estamos a toda madre. Es un crimen exportado. Bola. Pero lo leyó, o sea, iba a decir pendejo, pero se va a oír mal. Algún personaje le escribió esto a Cuauhtémoc Blanco. Él lo leyó, pues ya sabemos, él va a decir cualquier pendejada que le dicen. Bueno, y busca, se lo escribieron con tiempo. Y busca de quienes lo rodean y quienes le escriben los discursos, y todos andan en la misma, ¿eh? No están al nivel de tener la estructura de generarle un discurso al gobernador. No lo han hecho, no lo intentaron hacer hoy y les salió bastante mal, porque no solamente no usaron las palabras adecuadas, sino además me parece que es un lenguaje que no le queda al propio Cuauhtémoc. Fíjate que hay una anécdota, me imagino que ustedes todavía estaban en la escuela cuando sucedió, porque el PG era el presidente del PRD, Pedro. Y recordarás que todos los congresos del PRD, por lo menos los primeros en esta época en la que ya estaban adquiriendo fuerza, se realizaban en Huastepec siempre. Así es. Ahí llega incluso la gran reforma de los documentos básicos del PRD, se hace en esos debates, yo insistiría, maravillosos, de Porfirio Muñoz Ledo, debates con Cuauhtémoc Cárdenas, donde se estaba debatiendo ideología, no chingaderas, ideología. Y me parece que era exquisito escucharlos, pero en algún momento tuvo que tomar la palabra el PG como presidente, igual. Todas las palabras que le pusieron, en todas las cagó, porque además tenía un acento mucho más tabasqueño que el que ahora tiene. Entonces, pues era complicadísimo. Y me acuerdo que pues todas las después de hacer la nota, después de que la sala de prensa dejaba de funcionar, tú entenderás perfectamente, Brito, que pues terminaban en el cuarto de alguno de los enviados, donde llegaba pero un chingo de... Entonces, ¿de qué hablas? De alcohol y de alcohol. Entonces, ya no me tocaron esos usos y costumbres. Entonces, estando ya en esas, y eran, no me imagino que las 2 de la madrugada, ya estaban todos en estado imbécil, ya se habían intentado pelear el enviado de Televisa con el de La Jornada, ya los habían separado con el de, en fin, todos, ya había sido ya el zafarrancho. Y en esas llega Andrés Manuel por su jefe de prensa
y le dice, ya te dije que no me pongas estas palabras aquí, cabrón, porque esto no lo sé pronunciar. Por favor, Lo Alex. mismo. Lo mismo, el gobernador le debe decir, oye, yo no entiendo estas palabras, no las comprendo, nunca las he usado y no creo apropiado empezarlas a usar en este momento. Yo creo que cuando tú le propones a un político construirle su discurso, tiene que ser adecuado a su misma forma en la que él ha vivido y en la que se ha desempeñado. No puedes alterar su nivel de conocimiento. Yo creo que la sencillez de las palabras juegan es la clave incluso para comunicarse con la sociedad. En esta vez lo hicieron mal, lo hicieron pésimo, pero además yo debería de agregar que no chinguen, presumir que si la fiscalía tiene el 99.9 de impunidad, si resolvieron esto, a mí se me hace completamente sospechoso. Así es. Además, hay 3 prófugos. Y con la rapidez con la que lo resolvieron, ¿no? No olvidemos que de fondo está una investigación sobre actos de corrupción que involucran millones y millones de pesos que se desviaron al PRI. Hacía una pregunta a la compañera Leti, decía, el poder siempre acostumbra a deshacerse de sus reyes y reinas. Bueno, eso sería una investigación a fondo. ¿Hoy qué hicieron? Lo que hace cualquier pinche policía de país bananero. Se trata de un crimen pasional. El escolta, como en la mejor de las novelas de Televisa, como en La Rosa de Guadalupe, el escolta anduvo desde que estaban en el sexenio. Es más, ya me imaginé yo casi a Whitney Houston en un acto ahí con su guarura, el otro cabrón pues robando con Videgaray y con Peña Nieto haciendo no sé qué chingaderas. ¿Quién sabe cómo se llevaban? Digo, finalmente. Que no atendía a su vieja porque pues evidentemente la señora estaba sola, desocupada. Dicen tantas cosas. Viendo que se robaba un chingo de millones. Y el escolta la cuidaba. Diario llegaba con montones de lana a la casa y le decía de dónde viene, no le respondía. Ya no preguntaba, ¿no? Ajá, y dijo, estoy hasta la madre de esta pinche vida de lujos. Claro. Y además encontrar el amor en un héroe de la patria. En un héroe de la patria que viene de la Marina. Y ese cabrón, terrible. Con otros 3, me imagino que en Antón Lizardo o en alguna base de la Marina en las costas de este país, planean este asesinato. Y evidentemente aquí lo que no nos dicen y que nos comentaron en una fuente, me parece que cercana. Habría que darle pues la razón de que sí está involucrado en el tema. Nos dice, matan a la familia, a la mamá y a los hermanos, porque ellos aparecen como beneficiarios en las cuentas y en un seguro de vida. ¿A cuánto ascienden las cuentas y en dónde están? No lo sabemos aún, pero sí sabemos que el seguro era por $1 millón. Entonces dije, ¡ah, cabrón! Pues vaya. Eso sí hace sentido, ¿no? Eso sí hace sentido de que esta masacre, del nivel de esta masacre, bueno, pues tuvo que involucrar un interés muy profundo por de recoger todo ese dinero, aunque yo seguiría pensando, efectivamente, cuando lo que desaparecieron de las arcas del erario público fueron cientos, si no es que miles de millones de pesos, lo más adecuado es comenzar a desaparecer al operador de todo esto. Y el operador fue este señor, Alfonso Isaac Gamboa, que era el contador, entonces era el que distribuía la lana, el que la sacaba de los bolsillos de los contribuyentes, o sea, de nosotros, para entregárselo al PRI y que ganara las elecciones. Pero en el fondo, pues todos los partidos son la misma chingadera, así que, bueno, al final de cuentas hoy estamos viendo que sucede lo mismo y me parece que esta investigación, yo diría, ante una fiscalía que es completamente inepta, que es el número 1 de la ineptitud en la República, que lo resuelva en tan poco tiempo, claro. Yo no le doy el crédito, ¿eh? Yo estoy en completa duda de que lo que estén diciendo sea verdad y de lo que estemos viendo
con esta señora y con los escoltas sea cierto. Yo me reservaría, esperaría a ver cómo se defienden estas personas, pero sí diría, hay algo muy sospechoso en lo que está ocurriendo en esta investigación y sobre todo porque además, contrario al comportamiento del propio fiscal, ¿cuándo chingados ha salido a decir algo? Mataron a 5 personas, a 6 personas en Ciudad Ayala, 6 jóvenes. ¿Cuántas masacres no hubo esa misma semana? ¿Cuántas han resuelto? Lo de Samir. Hoy mismo mataron a 3 jóvenes. La balacera en Atlacomulco, la fachada plena luz del día, la colocación de mantas y lo que sea, los delitos hasta el fuero común, Pedro, un robo, un cristalazo. No, esta fiscalía no investiga nada, es sumamente sospechoso lo que está ocurriendo y por supuesto la prontitud, la exactitud y la forma en la que están llevando el caso, a mí francamente se me hace increíble, poco verosímil y todavía con esa chingadera de que es un crimen de exportación, bueno, pues todavía te deja más claro. Van a empezar a copiar el modelo en otros estados. No hay que olvidar crímenes como el de Samir, que está ahí. O sea, Samir va en febrero, cumplió un año, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. 15 meses y vamos por el mes 16 y no hay un solo detenido. No hay un solo detenido. Lo último que recuerdo en febrero es que el fiscal dijo, ya más o menos tenemos ubicados, ya no sé qué, ya tenemos... Ni un solo detenido, no hay que olvidar aquel tema de la cartulina, que dejaron una cartulina, que después la cartulina, dice la policía que la olvidó y que la tienen los familiares. Es un desmadre y no hay absolutamente, 15 meses después, absolutamente nada. Pero además, ¿de qué presume la fiscalía? Tienen detenida a la exesposa, tienen detenido a uno de los que participaron, que lo agarraron aquí en Alpuyeca, que porque iba de Guerrero a la Ciudad de México, a ella la localizan en la alcaldía Álvaro Obregón. Siguen 3 personajes prófugos. O sea, entre ellos el amante. Entre ellos el que supuestamente tenía una relación sentimental con la exesposa. Entonces, ¿de qué presumen realmente? Lo que pasa es que yo creo que hay una enorme presión política del gobierno federal y hay que decirlo, incluso del PRI. Es decir, de los sectores del PRI. Que además, digo, viniendo de mí, vas a decir, pues este cabrón, ¿cómo puede hablar de la belleza física, no? Si está más pinche feo que nada, ¿no? Pero yo me esperaba, cuando mandaron las fichas, dije yo, no mames, va a ser algo como Tom Cruise en esta película donde él hace de marino, ¿no? Que sale con su traje de gala blanco. No me acuerdo cómo se llama esta película. Cuestión de honor. Cuestión de honor, donde aparece, o incluso el Tom Hanks, ¿no? Cuando sale también que es de la marina y con este precioso traje blanco que utilizan los navales para los trajes de gala. Y cuando voy viendo la fotografía del dichoso amante, dije yo, ¿te cae? O sea, ¿te cae? La señora estaba bastante guapa y tenía un marido que me parece, pues, estaba en el rango de las personas poderosas. Francamente, no me encaja, no entiendo que esto pudiera ser cierto. Entiendo que todo es posible en este mundo, pero no tiene sentido. Y lo que preocupa, Pedro, es que el gobierno del estado hoy en esta conferencia de prensa da a conocer que en esta investigación participó la Fiscalía General de la República y también tuvieron colaboración de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Para mí sería, o sea, por la experiencia que tenemos en Morelos, por cómo conocemos a las autoridades, porque este fiscal viene del gobierno de Graco Ramírez, porque sabemos lo que han hecho en las investigaciones en Morelos y lo que es investigar delitos en Morelos, podemos esperar esta respuesta y podemos dudar de los resultados, me parece, con toda razón y con toda lógica. A mí me preocupa más que esta investigación armada, como aparentemente podemos sospechar que está, chivos expiatorios o una historia contada de tal manera que cuadren más o menos así las cosas, cuente con el aval de la Federación y del gobierno de la Ciudad de México. Me parece que eso sí sería muchísimo más grave. No lo dudo que sea así, pero eso para mí sería mucho más grave porque, pues, Pedro, nos dejan en indefensión. Sabemos que cuando aquí hay un tema de persecución, decía Jaime el rector, el concepto que utilizaba el rector
cuando tuercen la ley para perseguir políticamente a alguien. Aquí lo han hecho, por fortuna, las instancias federales pues han logrado frenar las intenciones de los gobiernos de Morelos cuando esto ocurre, pero si en este caso cuenta con el aval del gobierno federal por lo que a sus intereses convenga y del gobierno de la Ciudad de México que de alguna manera se haya prestado o se hayan prestado para esta situación, eso a mí me preocuparía muchísimo más, porque como gobierno ciudadano en el centro del país, cerca de la Ciudad de México, esa pues poquita esperanza que tenemos de que se haga justicia en algunos casos, a mí me dejaría muy mal sabor de boca que en este montaje se cuente con la participación deliberada de las autoridades federales y de la capital del país. Pues me temo que el resultado de esta investigación y de este juicio está íntimamente ligado a lo que haga la federación. Claro. ¿Por qué? Porque lo que decía Pedro es fundamental, lo que tú mismo, Héctor, has señalado. Este tema tiene tanto revuelo, no porque desafortunadamente se naturaliza la violencia y por lo tanto, pues ¿quién se acuerda de los 5 jóvenes que recordaba Pedro hace un ratito que fueron asesinados al día siguiente en Ayala? Uh-huh. ¿No? Estamos hablando del día del asesinato. El asesinato fue el 21. Uh-huh. El viernes 22, la madrugada del viernes o del sábado, no estoy seguro, hubo una masacre en Ayala de 5 jóvenes. Se publicó una nota, si acaso, de ese tema, una nota por medio, uh-huh, y se acabó, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Han detenido a alguien? No se sabe nada. Este caso tiene un fundamental relieve, no solo porque era un exfuncionario de Hacienda, sino porque era un exfuncionario de Hacienda involucrado en un caso de corrupción. Así es. Y porque por sus manos pasaban todos estos recursos públicos. Así que el tema, por eso, aunque el caso no fue atraído por la Fiscalía General de la República, sí participó la FGR en las investigaciones, como lo dijo el propio Andrés Manuel, e incluso, como lo ha dicho la propia Fiscalía del Estado. Así que los elementos que se presenten deberán estar bien fundamentados y me parece que sí hay un rebote con la federación. Por eso es fundamental entender qué puede pasar con esto. Uh-huh. Porque no es solo el asesinato de este personaje, proceso público. Esta semana en la revista El Domingo, un reportaje de mi compañera Pati Mayorga de Chihuahua, que dice, titulado El silenciamiento de un testigo clave. Y es eso. O sea, no es solamente un personaje que está involucrado, sino que Gamboa Lozano era fundamental, como también lo dijo el propio fiscal de Chihuahua, se llevó a la tumba muchísima información que no hay que olvidar. Era información fundamental para la corrupción que estaban alentando Luis Videgaray, que era secretario de Hacienda y que fue precandidato a la presidencia, ¿no? Hasta que Trump se lo echó a perder. Uh-huh. No hay que olvidar que Luis Videgaray fue el artífice de la pendejada esa de que Trump fuera a Los Pinos, ¿no? Uh-huh. Y además, evidentemente, esta información apunta directamente también a Enrique Peña Nieto, que ya está siendo investigado por otras cosas, pero que en este caso, por un tema de corrupción, un tema tan sensible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso me parece que no hay que perderle la pista. 2 meses para la conclusión de la investigación complementaria de estas 2 personas, y pues hay que esperar a que los otros 3 personajes pues sean capturados. Los otros 3 personajes, entre ellos el compañero sentimental supuesto de esta mujer, la ahora viuda de Gamboa Lozano. Totalmente, y además, Pedro, Jaime, para ir cerrando este tema, no para cerrarlo, para ir cerrando, ¿cuánto tiempo tiene que terminar la administración de Enrique Peña Nieto? Y es hasta ahora, cuando ocurre este crimen para deshacerse. No tiene ningún sentido, me parece, no tiene lógica en su investigación criminal. Las autoridades dirán que sí, ¿no? Y seguramente estarán confesas las personas involucradas y acusadas y dirán que sí, no sé de qué tamaño sea la maquinaria o lo que esté detrás de este montaje, me parece, pero deja ver muchísimo lo que es nuestro sistema
de Procuración de Justicia en el estado de Morelos, y además, insisto, con la participación, la anuencia del gobierno federal no tiene lógica, no tiene sentido. Jaime, hace rato, cuando mandaron la información y terminó la conferencia de prensa en el C5, pues hay muchos vacíos, ¿no? Primero dijeron que eran 4 personas, hoy sale que son 5, la vez pasada mencionaban en el comunicado oficial al inicio de estos hechos, o tras estos hechos, un hombre, hoy mencionan otro. Está complicado. Al final, una pregunta también en la conferencia de prensa de hoy se queda sin respuesta, la que tiene que ver justamente con los recursos públicos, a cuánto ascendían los montos por lo que está investigando. El fiscal evadió esa pregunta con el argumento de que se estaba generando la carpeta de investigación sobre ese tema particularmente de desvío de recursos, y al final pues dejan ver esa posibilidad, aunque como Pedro comenta, una fuente le señala que tiene que ver con el cobro de un seguro, y de ahí podría venir el hacerse de recursos de forma ilícita. Al final, el delito que se investiga también, lo dijo el fiscal, tiene que ver con la generación de recursos de forma ilícita, sin especificar exactamente como cuál delito, de qué forma, ¿no? Para mí es una radiografía, una vez más, tanto la investigación como lo anuncian, como lo que dijo el gobernador sobre la exportación de los delitos. Y por mi parte, para cerrar este tema, con mi comentario sobre ese tema, cuando comenta Pedro, coincido contigo de que el lenguaje que le ponen al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en sus discursos, en sus redes sociales, no corresponde con Cuauhtémoc Blanco Bravo. Hace rato generé un tweet en mi cuenta personal, que por cierto, falta Pedro que ponga ahí su Twitter, pero aquí pueden ver nuestras cuentas para que si gustan nos sigan en nuestras redes sociales, particularmente en la de Twitter. Generé un tweet donde decía, y no sé si coincidan Pedro, Jaime, que no siempre fue así Cuauhtémoc Blanco Bravo. Hubo un momento en el ayuntamiento en el que su comunicación social era más congruente, y ese Cuauhtémoc Blanco utilizaba un discurso apegado a su estilo, con un lenguaje como él utilizaba, y de pronto, por supuesto, cambia de equipo de comunicación social, intentan elevar el nivel, lo intentan ya vestir con traje, el mismo, por cierto, cada 3 días, y pues no cuadra. Pero me parece que sí hubo un momento en el ayuntamiento en el que había un funcionario, que ese momento era alcalde, que era más congruente en su discurso, en sus redes sociales, en su comunicación, y pues desafortunadamente alguien tomó la decisión de cambiar de estrategia, y me parece con malos resultados. Jaime, Pedro. Pues mira, es muy sencillo, o sea, para más que escribir los comunicados pues de manera populachera y con groserías y albures, que entiendo que es un poco el planteamiento que se hace para que estén al nivel de Cuauhtémoc Blanco, pues más bien deberían mandarlo a la escuela, ¿no? Bueno, Jaime, pero la intención sí sería como elevar el nivel, ¿no? Digo, ahí está el INEA, ¿no? Para las clases de regularización de este muchacho, sería bueno, ¿no? Sería claro, bueno que el gobernador pues hiciera algo por sí mismo, ¿no? sí, alfabetización. Su nivel, digo, va a ser un tanto complejo, es una cosa que realmente le vale madres. Por encima del tema de comunicacional, me gustaría un día pensar que va a cambiar de estilo de gobierno, o que por lo menos va a haber un estilo de gobierno. Porque la lógica que hoy se impone es la ausencia total de estrategia de gobierno. Hay una serie de grupos al interior del gobierno que se extienden al Congreso, que se extienden al Poder Judicial, que están en pugna franca por el negocio, el dinero y el saqueo. Hay que decirlo con todas sus letras. Se reparten los negocios, y si no se los reparten, se los pelean a madrazos. Y si no a madrazos, casi han estado. Hay versiones de gente dentro del gobierno en donde Sanz y el hermano de Cuauhtémoc Blanco han estado a punto de los madrazos. ¿Por qué? Bravo. Se ponen de acuerdo de cuánto les va a tocar a cada uno. Ese es el estilo de gobernar. Es un estilito, además, digamos, heredado, ¿no? La diferencia con el gobierno de Graco Ramírez es que ahí, pues, el capo ponía en orden, ¿no? O la capa, como quieran, ¿no? Porque, pues, o el capito. O sea, de pronto sí era Graco, pero también era Elena, ¿no? Entonces, Rodrigo, ahí está, ¿no? Rodrigo. Hacía berrinches. La verdad es que no le concedo tanto. O sea, no, él fue Elena. Tienes fe en la humanidad, pero realmente yo no, y ese
muchacho, no le concedo. Yo creo que está más o menos al nivel de Cuauhtémoc Blanco, más o menos. A lo mejor fuera de escuelas de paga, si tú quieres, ¿no? Pero eso no garantiza absolutamente nada. Hay problemas orgánicos que una escuela con una colegiatura alta no supera. Es la verdad. Sí, claro. Entonces, pero Graco y Elena pues ponían orden, claro. A ver, las mafias, ¿no? Por acá los negocios lícitos, por acá los ilícitos. A ver, Capela, tú acá, el Rottweiler acá cuidando el negocio, el mercado negro. Las bolsas de dinero que no pueden entrar al banco. Sí, este dinero, por favor, el que vaya a comprar las propiedades en San Diego, por acá, ¿no? Etcétera. No, pero estos no se ponen de acuerdo en el saqueo. O sea, porque me pueden decir algunos, me han dicho, es que es peor este gobierno. No es peor. O sea, no es un ladrón pendejo a un ladrón inteligente, no puedes escoger. O sea, no puedes decir que uno es peor que el otro, porque el inteligente te roba y mucho. Hay que ver cómo está endeudado este Estado. Y el que se supone que no sabe leer, no se ponen de acuerdo y entonces estamos en medio de la ingobernabilidad, del vacío y de la total ausencia, de la nada. La gente vive porque respira, porque tiene ganas de salir adelante y porque es capaz de organizarse y decir, chinguen a su madre, voy a salir a trabajar, aunque se opongan, porque no están garantizándome la papa. Pedro, tú lo has vivido, Héctor, tú lo has vivido, lo que vimos en Cuautla esta semana. En el centro de Cuernavaca ayer. En el centro de Cuernavaca ayer, en Cuautla. Nosotros vamos a salir, necesitamos comer, porque no se pueden mantener en su casa y porque este gobierno no hace nada en términos concretos para ayudar a la población que se encuentra en ese estado. Y no hace nada para eso, pero tampoco hace nada para el tema de la seguridad, pero tampoco hace nada para el tema de la obra pública, porque no existe tal. No hay nada, Jaime, Pedro, no hay nada. No hay seguridad, no hay obra, no hay programas sociales serios, reales, no hay nada. No hay nada. O sea, lo que parece que los morenos están esperando es que se termine ese sexenio, que se vaya a Cuauhtémoc, que se harte y renuncie. No hay nada. Pues sí. Hay un circo. Y lo poco que se hace está muy mal hecho. Le digo, para probar un botón están reconstruyendo o remodelando, no sé exactamente cómo llamarle a lo que están haciendo en la carretera que va de Cañón de Lobos, la que va hacia Cuautla, de Yautepec a Cuautla. Y yo no soy experto, pero me queda claro que es un trabajo de tercera, incluso en la parte que supuestamente ya está reparada, que es en la zona de curvas, en dirección de Yautepec hacia Cuernavaca, ves unos baches y encima la pintura. O sea, eso ya se terminó, ya lo dieron por entregado, ya ahí se concluyó y está pésimo el trabajo que se está haciendo. Evidentemente, la calidad de lo que le arrojan de este asfalto, pues yo creo que esto que deberían de estar haciendo, y coincido mucho con Jaime, esto que deberían de estar vigilando los diputados, no lo están haciendo. Están más preocupados por dos cosas, y lo decía correctamente. Una, chingarse el dinero, y dos, ver la posibilidad de que en la siguiente elección sigan manteniendo el cargo. Eso es lo que les preocupa en este momento, es lo que ocupa su agenda. La enfermedad les valió madre en las condiciones en las que las enfrentaran los médicos, si tuvieron el equipo, no lo tuvieron, si hubo medicinas, si hubo camas disponibles, eso no los importó. Lo que sucedió en campo es evidente. O sea, mucha gente está siendo rechazada de los hospitales, muchos les dijeron que váyanse a su casa, y la gente está encontrando en algunos médicos particulares que se están arriesgando con tratamientos alternativos la mejor opción. Hay ahorita la fama de un médico de Jojutla que está cobrando fama entre la gente de Sosocotla, que prácticamente lo que se dice entre ellos, entre la gente de la zona sur, los está resucitando con un tratamiento alternativo que tiene que ver con el ozono. Mucha gente que le está cayendo muy grave, la están atendiendo, y lo primero que está apareciendo, pues es la grilla en contra de este doctor, que ojalá, y por el buen nombre de su padre y el buen nombre de esta familia de doctores, no les haga daño esta crítica que les están haciendo en Jojutla, y que están tomando el riesgo de hacer lo que simple y sencillamente no está haciendo el gobierno en
en ese espacio, que es atender a los enfermos, que es una responsabilidad del gobierno estatal. Pero para terminar este tema, porque creo que tenemos una larga, dos temas más. La Fiscalía no está a la altura para resolver este asunto y el gobernador mucho menos. Me parece que fue excesiva la alegría que expresaron, el entusiasmo que expresaron hoy al reunir a todo el gabinete, reunir a todos aquellos cabrones que están cobrando desde hace 2 meses sin presentarse a trabajar, y para decir únicamente que son los mejores y que están ganándole la batalla a la delincuencia, cuando una golondrina pues no hace verano, y lo que estamos viendo es que todos los días, lo decíamos en la pasada sesión que tuvimos, en la pasada programa que tuvimos, hasta antes de la pandemia, lo que más nos preocupaba era salir a trabajar, porque todos los días estamos diciendo, salimos y no sabemos si vamos a regresar por la gran cantidad de violencia que se está viviendo. Hoy, que el gobernador nos salga con esta pendejada a decir que es un gran trabajo de la Fiscalía, yo diría simplemente se trata de personas poderosas en las que se vieron obligados a actuar. 2, no les creo. Y tercero, me parece que de fondo lo que decía Jaime es cierto. Mataron a la pieza clave de una investigación de miles de millones de pesos que fueron desviados de este país. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente, ya está muerto, ya no puede hablar. Así es, como decías, es muy conveniente. Pues para cerrar, ¿no? Para cerrar hay que escuchar al señor Cuauhtémoc Blanco, alias el Gober. El Gober ausente. Leyendo. Que además hay que decir, Jaime, Pedro, que en análisis del discurso, que lo que Cuauhtémoc trata además de puntualizar muy bien, me parece que hasta dice, no fue el crimen de Morelos, o sea, no se metan con los criminales de Morelos porque ellos no tuvieron que ver, no fueron nuestros criminales que operan regularmente en el territorio morelense, no fueron los rojos, no fue el señorón, no fue como estos grupos que han colocado, ellos no, fueron gente que vino de fuera, porfas, no crean que nuestros criminales hacen ese tipo de actos tan crueles, no, o sea, me parece que la insistencia, porque así lo dice en su discurso, viene de fuera, no fue de aquí, pero bueno, lo dejaremos vamos a escuchar si les parece este video. Es un crimen exportado que no tuvo nada que ver con la dinámica de Morelos. Hoy, por fortuna, un crimen exportado que no tuvo nada que ver con la dinámica de Morelos. Hoy, por fortuna, está superado gracias a la coordinación de las corporaciones y a una sólida investigación que logró identificar a los presuntos responsables. Quiero felicitar a las autoridades de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y hago el uso de la palabra para reconocer su esfuerzo en la lucha contra la delincuencia. Decirles, pese a la pandemia, esta mesa nunca ha dejado de funcionar. Ahí está el gobernador. ¿Perdón? Nunca ha dejado de funcionar, dice el gobernador. Esta mesa nunca ha dejado de funcionar. Los felicito. No, faltó el aplauso ahí, las fanfarrias. Los aplausos grabados. No sé. En fin, la verdad es que los supera la realidad, por supuesto. Nadie en su sano juicio, pues podría decir que esto que dice Cuauhtémoc Blanco es cierto. Realmente la violencia en el Estado pues es sumamente grave, y la ausencia total de liderazgo y de gobierno, pues se pone de manifiesto todos los días con los asesinatos, con las desapariciones, con los secuestros, con el robo a casa habitación, con el robo de negocio, la semana pasada vimos una epidemia de llantas ausentes, ¿no? En la zona de Lomas de Huatlán, si no me equivoco, en una zona de esa área de Cuernavaca, varios vehículos amanecieron sin llantas. Vimos un video también en donde se apreciaba la rapidez con la que estos personajes que se dedican a robarse las llantas, pues se las llevan y no hay nadie, ¿no? No hay Guardia Nacional, no hay
Policía Morelos, no hay absolutamente nadie que venga a ayudar a la ciudadanía y reduzca los niveles de inseguridad que venimos experimentando los últimos 18 o 20 años con oleadas, pero que se han hecho mucho más patentes, por supuesto, en la segunda mitad del sexenio de Marco Antonio Adame Castillo, particularmente después del asesinato de Arturo Beltrán, muy fuerte en el periodo de Graco Ramírez, con niveles a los que llegamos también de locura, y bueno, pues en este sexenio, en lo que va de este sexenio, que además va muy poco, han sido como 10 minutos, pero sí, claro, bajo el agua, en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, ¿no? En donde pues no dan pie con bola, no hay pies, no hay cabeza, no hay absolutamente nada. Entonces, hasta ahí, digamos que este primer tema, por si usted no había escuchado esta declaración, ahí la tienen, no lo estamos mintiendo. Cuauhtémoc Blanco claramente está diciendo, no tiene que ver con nosotros, o sea, refiriéndose a que vienen de fuera, y luego dice, lee más bien, porque algún listo en su equipo lo escribió, que es un crimen exportado, o sea, de adentro hacia afuera, en fin. De Morelos hacia el mundo. La locura, es una radiografía, como decía Pedro, de lo que ocurre en este gobierno, en este estado. Vamos. Pues el siguiente tema, justamente, Jaime, es las cifras de COVID. Lo tocamos muy rápido para cerrar con el tema tercero que tenemos preparado. Y Jaime, si te parece, te han mandado saludos a través de las redes sociales. Nuestro amigo Margarito Pérez Retana, Jaime, no sé, a través también de Maciosari han llegado muchos comentarios. Kat Escobar, le mando un abrazo, muchas gracias, Kat. Lisa Raimondi, que pregunta, perdón mi ignorancia, ¿qué es un crimen exportado? Hijo, no sé, creo que la 4T. Carlos Garza, fue exportación al otro mundo, dice. Sí, claro, en ese sentido tienes razón. Enrique Paredes, saludos. Arturo Mendoza también Arturo Morales manda saludos también. Rubén Calvo dice que está cortando la transmisión, pero más o menos creo que hoy hemos sí estado más o menos en orden, ¿no? Sí, debe ser ahí el viento. Nos influye el internet. Valentín Parada felicita el programa, dice que tenemos un mediocre gobernador, y Oscar Medina nos saluda también. Bueno, pues esta es la gente que se ha conectado, gracias. Te faltó Margarito. Margarito dice saludos, oigan, corresponsales, tengo un gobernador de exportación, pregunta. Pues más bien, ¿sí? En sus discursos, sí, Cuauhtémoc Blanco sería, de acuerdo con el concepto que tiene Cuauhtémoc Blanco y quien escribió el discurso, un gobernador de exportación. Sí, claro. Y a ver cuándo sale. Estamos. Totalmente. Pues vamos con el tema las cifras del COVID. ¿Cómo ves, Pedro? ¿Cómo ha estado este negocio, este asunto? Pues, mira, sin duda lo que todo mundo creo que en este momento tenemos que reflexionar es la necesidad económica frente a la posibilidad de morir. Creo que todos estamos conscientes de que el hecho de que en esta semana comience a reactivarse la actividad económica va implícito con el riesgo de que la enfermedad se recrudezca en las próximas semanas. Y evidentemente hay algo que me llama la atención porque desde hace varias semanas el propio periódico Excelsior ha estado haciendo varios trabajos de investigación y de recolección de cifras en las que está demostrando que nos han estado mintiendo todo este tiempo respecto no solamente a las estrategias, sino a lo más simple, que son las cifras. Las cifras están siendo enterradas, están siendo maquilladas, están siendo confundidas y evidentemente hay un subregistro tanto de los contagios como de las muertes. El primer factor que queda claro en el que no han hecho una estrategia correcta es en no hacer las pruebas, en no identificar los casos y por lo tanto en permitir que todo mundo pues se desplace y que alguien que posiblemente tenga el contagio, bueno, pues simple y sencillamente camine. Me parece que todo lo que se ha dicho respecto al quédate en casa ha sido una estrategia que no tiene ningún sentido cuando el gobierno no ha diseñado nada para garantizarle a las personas que su estancia en la casa tiene que ser sin preocupaciones y no tiene que verse obligado a salir de este confinamiento. Lo que hay que decir que tan solo en el comercio no se tomó ninguna medida, no hay disminución de los impuestos, de las cuotas del pago de la energía eléctrica, no hay la cancelación del cobro de la renta y evidentemente hay muchas situaciones que se están viendo, decían, muchos negocios ya están cerrando
tan solo en la calle de Rayón, que es una de las que hacemos base todos los días para iniciar nuestro trabajo cotidiano, yo te podría decir que más de 5 negocios en esta calle que no tiene o que no alberga muchos negocios, ya cerraron, ya se fueron, ya sacaron sus cosas. Esos negocios ya fallecieron. Y, insisto, lo que vamos a vivir a partir de esta fecha es un golpe muy, muy grave, una situación muy terrible económica la que vamos a vivir y que pues no veo yo que si no hubo la estrategia para poder enfrentar esta pandemia, mucho menos la va a haber para enfrentar el desastre económico que ha ocasionado ni del gobierno federal y mucho menos del gobierno estatal, que por supuesto pues tampoco ni siquiera tiene comunicación con los gobiernos municipales para poder definir una sola estrategia y enfrentar esta situación que se avecina en los próximos días, que va a ser desastrosa, ¿eh? No hay recaudación en los ayuntamientos. El ayuntamiento de Cuernavaca está pidiendo prestado 93 millones para pagar la quincena. Dicen que es legal. Yo no le veo lo legal. Tal vez sí, pero no es adecuado porque queda claro que si, aunque se trace 6 meses para pagarlo, dentro de 6 meses no va a tener el dinero para pagar esa deuda. Está clarísimo. Y lo que van a hacer es dejarle la deuda a la siguiente administración con todos los problemas que habrá de enfrentar. No hay una respuesta clara a la ciudadanía, pero también en el caso muy puntual de Cuernavaca, las representaciones de los empresarios y de los comerciantes no están haciendo nada. Y aquí va un reclamo directo para Nielsen o para Harry y un reclamo directo para Purón y para todos aquellos que se dicen representantes de los empresarios, de cuándo chingados se van a poner los pantalones. Pónganse los pantalones, señores. Si ustedes tienen una representación, háganla valer, y háganla valer con dignidad, porque lo que están enfrentando en la cotidianidad, sus agremiados, está muy cabrón. Se están yendo los negocios día a día, están falleciendo, y vamos a vivir, entonces sí, una ciudad vacía, por lo menos en lo que tiene que ver en la materia, en los negocios, en los comercios. Incluso hace 2 días, Maciel, mi esposa, tuvo que ir al mercado. Dice, pues ya se nota que en el mercado ya no es el mismo flujo de antes, ya se redujo, ya se está viendo el impacto económico en el mercado, donde era un centro donde prácticamente no podías caminar. Hoy ya hay menos gente cada día. Entonces, yo veo que más allá de las cifras, lo que estamos empezando a ver es el impacto de lo que no hicieron y de lo que hicieron mal. Ahí, Pedro, Jaime, yo entiendo el punto de Pedro de hacer este llamado, por decirlo menos, o reclamo fuerte a los empresarios, a los dirigentes de los empresarios. Les comentaba hace un rato que platiqué con ellos, justamente esta nota mañana la publicamos en Central de Noticias al amanecer, bueno, por la mañana, y justamente son empresarios, al final de cuentas, así lo entiendo, son dirigentes empresariales, no son líderes sociales, digamos, en ese concepto que estamos acostumbrados, ¿no? Están en contra, como sabemos siempre, del bloqueo de calles, tienen una dinámica distinta de protesta, al menos eso lo entiendo yo, o así lo entiendo yo. Platiqué con ellos sobre qué ha pasado y cuál es la situación, y están indignados, están enojados, quizás no lo han demostrado, Pedro, como lo señalas. Sin embargo, no hubo estos documentos, Pedro, que al inicio, no basta, por supuesto que no basta. Ellos me comentan, los empresarios, y justamente quienes tú mencionas, que hace un par de meses, 3 meses, antes de que estuviera en su clímax la pandemia y la crisis que provocó o está provocando en Morelos, le presentaron una estrategia al gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía y Trabajo. Le dijeron tantos millones de pesos para que se distribuyan de tal manera, un porcentaje muy alto, digamos, más del 90% a los empresarios micro y pequeños empresarios, que son los que generan el 70% de los trabajos en el estado de Morelos, y el resto, un apoyo social, decían, para el comercio informal, para los comerciantes ambulantes, porque también, a pesar de que no coinciden, digamos, con esa economía, saben que existe los empresarios, y lo plantearon. No hubo respuesta, Pedro. Los empresarios, como en el tema de los ganaderos, Pedro, la nota que reportearon, que ellos hicieron una estrategia, arrastraron el lápiz como especialistas en el tema, se la pretenden entregar al gobierno y el gobierno la ignora. O sea, ni siquiera es de gobierno, haz tu trabajo, secretario de Agricultura en este caso, o secretario de Economía en este caso, ¿no? Ellos hicieron el trabajo, la estrategia,
No hubo respuesta. Ahí vino esta postura de los empresarios que se filtró con toda la intención para reventarla, donde criticaban la ausencia del gobernador, y el gobernador convoca al pacto por Morelos, efectivamente, una estrategia de gobierno para convocar a los empresarios y calmarlos y decir vamos a aportar recursos. Hubo una bolsa de 300 millones, Pedro, que prometió u ofreció el gobierno del estado. 300 millones que equivalen a la mitad del dinero que presuntamente se robó José Manuel Sanz, insisto. O sea, para apoyar a todos los empresarios de Morelos, el gobierno dispuso en papel de 300 millones de pesos, la mitad de lo que Sanz se robó presuntamente en un año a través de estas cuentas bancarias, o sea, prácticamente nada. El punto de lo que me comentan los empresarios y por donde gira la nota de mañana es que al momento solamente han entregado 10 millones de pesos, Pedro, 10 millones de pesos, y por supuesto que los empresarios tienen una estrategia y están buscando mecanismos, pero también entiendo la parte, digo, no es que los defienda a ultranza, coincido en que al oídos sordos, ¿no? Pues posturas más radicales y más fuertes, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para que el gobierno libere estos recursos? Protestar, bloquear calles. Lo que ellos quieren es que se liberen los recursos para que puedan echar a andar sus negocios, efectivamente. Ellos ya advierten que vendrán medidas adicionales como modificar físicamente sus espacios para garantizar la seguridad de sus comensales, protocolos de seguridad, compra de termómetros, muchos equipos incluso pueden ser infrarrojos, dependerá de lo que pida la autoridad. Están en esa dinámica. Tienen pasivos con el Seguro Social, con el Infonavit, prestaciones, salarios, rentas. La renta es el principal motivo por el que han cerrado los locales, como lo mencionabas, Pedro, en el centro son rentas muy caras, sin generar ingresos, pues ¿de dónde? Salarios pendientes. Yo entiendo el punto, Pedro, pero también ¿cuántas protestas ha habido frente a este gobierno, Pedro? Y este gobierno no entiende con protestas. Lo pongo así. ¿Dónde está el dinero que prometieron? 300 millones y han entregado 10 millones de pesos, Pedro. 10 millones. ¿Cuánto tiene la oficina de la gubernatura? ¿Cuánto tiene la unidad de comunicación social de Cuauhtémoc Blanco? Ya han repartido 10 millones de pesos para los empresarios que generan el 70% de los trabajos en el estado de Morelos. ¿Quién tiene ese dinero? Sí, bueno, me parece. Ah, sí, Pedro, adelante. No, Jaime, adelante. Digo, yo solamente voy a hacer un breve comentario. Me parece que tienen mucho que decir, no es necesariamente el mismo nivel de protesta que tiene que tener como una organización, no sé, como una organización social, popular. No es lo que estamos esperando, pero sí esperamos claridad en su discurso. Ellos sí tienen una causa y tienen elementos para hacerla valer. Yo decía hace la pasada sesión, la semana pasada, nos faltan los números. Yo estoy hablando de 5 negocios que yo he visto que han cerrado en una calle. Ellos son representantes de una cantidad importante, pero hasta este momento no nos han dicho la dimensión de la tragedia que ha dejado el COVID en los negocios, y eso es importante que lo sepamos. Y eso es una obligación que ellos tienen como representantes de decirnos exactamente qué es lo que está pasando con los negocios, porque no se trata del dinero o de la forma en la que está viendo el presidente de la República a los empresarios. Él los está viendo como personas que acumulan dinero, que explotan a los trabajadores, claro, pero no está viendo la parte en donde se está generando el empleo, donde muchas familias viven de esos negocios y muchas, no, el 80%, el 90% de los mexicanos se emplea en estas pequeñas empresas, y que yo diría que se les dice empresarios porque de alguna forma le tienen que decir. Por conceptualizarlos. Pero en realidad son personas que se levantan 4 de la mañana, 5 de la mañana, descansan cuando se puede, a las 12 de la noche, a la 1, a la hora que terminen, y el día siguiente es lo mismo. No hay sábados, no hay domingos para una persona que tiene un negocio, y esto es lo que no se está viendo por parte de la autoridad. Yo les diría, frente a eso, claridad en su discurso, que nos digan exactamente qué es lo que está pasando por las consecuencias que está teniendo, que va a tener en los próximos días para la sociedad, la caída de los empleos y la caída de la contratación de personas para que puedan llevar alimento a sus casas. Eso es algo muy importante, juegan un papel importantísimo los empresarios en nuestra cotidianidad, más allá de los partidos que vengan y pasen y lo que suceda en la vida política. La vida económica es importantísima para poderle darle vialidad a esta ciudad. Jaime. Pues hace 2 días, quien hoy ocupa la
una de las carteras de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aquí en Morelos, personaje que en algún momento participó en un gobierno panista, estoy hablando de Iván Elizondo Cortina, confirmó que cerca de 100 empresas de 400 que están afiliadas a la Canacintra en Morelos no van a reabrir en los próximos meses. Pedro, preguntabas hace un momento, decías, todavía falta ver cuáles van a ser los datos, pues ya están fluyendo los datos, ahí está un primer dato. 100 empresas, el 25%, digamos, de las empresas que están afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, esto es pequeñas empresitas, pequeños talleres que dan. Pero son empleo, de manufactura, son importantes, porque son empleos que cotizan en el Seguro Social y son empleos fijos. Sí, exacto, estamos hablando de pequeños talleres de purificación de agua, de embotellamiento de agua, de elaboración de algún tipo de suministro para otras empresas, transnacionales, etcétera, etcétera, que son 100 y podemos pensar en que pues es poco, pero que multiplicado por el número de empleos que dan, pues evidentemente tienen un impacto fuertísimo, fortísimo en la economía del Estado. Porque, insisto, no es solamente esas personas que dejan de obtener su sustento, porque esa es la afectación directa, ¿no? Lo platicábamos un poco con la universidad hace como 3 programas, ¿no? Si no mal recuerdo, decías, bueno, pues es que se le paga, por ejemplo, a los burócratas o a los universitarios. Cuando se les deja de pagar a estos sectores, no solamente afecta directamente a estos sectores, sino porque además estos sectores gastan, es decir, dispersan este recurso en la economía local. Eso es lo que va a pasar con la gente que se va a quedar sin empleo. Claro. Hay una afectación directa con estas familias que dependen de esas empresas, pero no solo ellos, también la economía de sus comunidades va a tener un efecto, porque resulta que estas personas ya no tienen dinero para adquirir cosas en esos lugares. Entonces se va dando una cadena que al final tiene efectos e impactos mucho mayores. Por eso se dice, bueno, son 100 empresas, bueno, son 100 empresas que serán 1,000 personas que se van a quedar sin su trabajo. Si tuvieran 10 empleos por cada una de estas empresas, bueno, reduzcámoslos pues, 5 empleos en promedio, 500 personas que se van a quedar sin empleo. Me parece poco, pero pongámoslo así, 500, no son 500 personas, son 500 familias. Familias que con ese recurso se alimentan, cubren sus necesidades básicas, pagan servicios, pagan los pinches impuestos, aunque estos gobiernos sirven para un carajo, o se los roban, o no los aplican bien, o sirven para pagar deudas. Esas familias también tienen un impacto en la economía de sus comunidades, porque ya no compran en la tienda de la esquina, porque buscan otras alternativas para poder alimentarse, porque en lugar de recurrir, digamos, a la medicina alópata, pues recurren a los remedios caseros, que no está mal del todo, habría que plantearlo de alguna otra manera, pero el problema es el impacto que tienen en la economía, el impacto que va a tener en la economía el confinamiento, esta cuarentena, la pérdida de empleos. Andrés Manuel López Obrador decía, optimista, hace 8 días, el domingo, creo que se van a perder 1 millón de empleos. El INEGI, bueno, una encuesta que se realizó habla de 33 millones de empleos que son necesarios, no solamente por los que se han perdido ahora por el COVID, sino por el desempleo que ya acarreaba el país. Así que es fundamental. ¿Qué pasó, Pedro? El micrófono, si se lo puedes abrir, porque no. Cuando anunció el presidente que se habían perdido 1 millón de empleos, que se iban a perder 1 millón de empleos, a esa fecha ya se habían perdido 1,300,000 empleos. O sea, no sé, sinceramente no sé de quién le dice o que haga opiniones al presidente, que es otro caso similar al de Cuauhtémoc, pero cuando él estaba haciendo ese anuncio, se van a perder 1 millón de empleos, no, hacía cuentas los analistas financieros y decían, en marzo se perdieron 400,000, en mayo se perdieron 600,000, y hasta esta fecha que está hablando el señor de esta cifra, se perdieron otros
tantos empleos que en total suman 1.200.000 empleos que ya se perdieron, ya en este momento. De hecho, fíjense que para el mes de enero la tasa de desempleo ya era de 3.8. Es una tasa de desempleados por cada 100,000 habitantes. El día de ayer la revista Forbes hizo un cálculo con base en un estudio de un organismo llamado HIT. Y bueno, con base en una encuesta, en la encuesta telefónica de ocupación y empleo del propio INEGI, que señala que en abril 12.5 millones de personas, 12.5 millones de personas perdieron su empleo en abril. Así que realmente es una mala broma, una burla, decir que se va a perder 1 millón de empleos. 12.5. Las empresas no iban a sostener a los trabajadores por decreto presidencial. O sea, Andrés Manuel, así como le ha dicho a los grupos criminales que los va a acusar con su mamá si siguen chingando, decirle a las empresas no despidan a la gente sin apoyarlas, pues es apostar a lo mismo. Y ahí está la respuesta. El INEGI, que bien o mal es una institución que tiene credibilidad, que por sus fortalezas metodológicas, etcétera, etcétera, está diciendo que en abril 12.5 millones de personas de este país, que es algo así como el 8 o 9%, hay que ver el tema del censo, que ya no se hizo, por cierto, este año, es como el 8 o 9% de la población que perdió su empleo, de la población total, pero si nos atenemos al tema de la población económicamente activa, es como del orden de los 48, 49 millones, pues 5% es una mentada de madre, porque estamos hablando de prácticamente la cuarta parte de las personas que están en edad de trabajar que perdieron su empleo en abril. Para avanzar en este tema de las cifras de COVID y lo que decían, bueno, pues va a ser muy catastrófico lo que vamos a vivir. No hay forma de que, no hay autoridad moral en este momento para que la Guardia Nacional, los operativos que hacen los ayuntamientos, el propio gobernador, no tiene ni siquiera el valor de presentarse en una calle y decirles, quédense en casa. No hay forma en este momento, porque no hay un programa alimentario, no hay un programa económico, en fin, por todas las razones que ya hemos expuesto. Y, por supuesto, lo que estamos viendo a partir de este lunes, que fue el regreso a la nueva normalidad para algunas entidades, bueno, pues aquí de manera por cuenta propia lo están haciendo la sociedad, está saliendo a las calles, está saliendo a buscar, a ver qué encuentra, porque ya no hay empleos, porque ya no hay qué hacer. Entonces, pues el riesgo es mucho mayor y lo veremos mucho más notable seguramente en los próximos días. Cuautla, de hecho, me parece que ya está planeando incluso abrir los bares este fin de semana, el próximo viernes. Decíamos, y ojalá y lo hagan con todas las medidas posibles. Hablábamos de cómo se puede estar en un bar con el tapabocas. Pero yo les comentaba que pues había unos productos que estaban saliendo en las páginas de Wish, me parece que en AliExpress y en otras, donde hay tapabocas que ya tienen bocinas. Entonces puedes cotorrear a toda madre. Aquí lo que hay que resolver es cómo chupas, ¿no? No creo que nos falte popote. Con popote. Están prohibidos. A mí ya se me ocurrieron como 6 o 7 formas. Tú no te preocupes, no pasa nada. Y bueno, lo peor de todo esto, seguramente lo van a resentir las autoridades más próximas al pueblo. Aprovecho porque está mandando un mensaje a Agustín Alonso, donde dice, atento a esta mesa informativa, juntos en eso alzamos la voz. Hace más de 2 meses la redirección en el presupuestal, los ayuntamientos hacemos lo que en nuestras posibilidades está y lo hacemos de corazón. Y el gobierno del estado, ¿qué? Pues eso es lo que decimos todos, ¿qué? El problema aquí es que la recaudación de los ayuntamientos está cayendo de forma drástica. Decíamos hace ratito el ejemplo de Cuernavaca, pero en todos los municipios está
caótica la situación y se requiere activar económicamente a los negocios, con todos los riesgos que ello conlleve, ¿eh? Yo desde hace días estoy queriendo o tratando de hacer, tomarme unas horas libres para poder hacer una reflexión en esta colonia o en este barrio que se llama de las Calaveras de Jojutla, que me parece que es un ejemplo de lo que le llaman ahora resiliencia. Jojutla, como todos lo sabemos, desapareció en varias ocasiones, fue prácticamente destruido. Una de ellas fue por la peste, y ese barrio cobra ese nombre de las Calaveras porque todos los cuerpos son apilados junto al río y incinerados, así como iban falleciendo las personas, no daba tiempo de enterrarlas, son apiladas y colocadas en el río y se les prende fuego para que no se propague la enfermedad. La ciudad se reconstruye inmediatamente del otro lado del río y comienza a resurgir un nuevo Jojutla que años después tiene que regresar de ese lado porque el otro es muy peligroso para las inundaciones, pero a final de cuentas, con todo el dolor de nuestro corazón, la vida tiene que seguir, tiene que continuar y tiene que dar espacio, quizás no para nosotros, pero sí para las nuevas generaciones. Creo que va a ser muy riesgoso y muy doloroso lo que vamos a vivir en los próximos días, y creo que los responsables de esta tragedia se les tiene que citar con nombre, y tiene que ser los 20 diputados que están en el Congreso del Estado, decir quién sí y quién no. Me parece que hay diputados que dijeron oportunamente, tiene que haber un cambio en el presupuesto y tiene que haber una reorientación en el presupuesto. Y los alcaldes lo dijeron en varias ocasiones. En esto le doy la razón a Agustín Alonso, lo dijeron en varias ocasiones: señor gobernador, cambie el presupuesto. Tiene que haber una reorientación para que haya programas sociales y para que les permita a la sociedad quedarse en casa. No lo hizo y no hubo ni siquiera un programa que nos ayudara a detectar correctamente lo que estamos viviendo hoy. Y yo hablaba hace unos instantes de las cifras que se están obteniendo. No ha querido revelar, se lo he pedido en varias ocasiones, y no han querido revelar a cuánto está ascendiendo el número de personas que han fallecido de abril y mayo del año pasado en comparación con las de este año. El registro público que está el registro civil que está en manos de la hija del secretario de Educación, de este señor, se me olvida su nombre, de Cornejo, su hija es la encargada del registro civil, pues tomó muy en serio el quédate en casa, no hace nada, y evidentemente pues estas mesas de información que yo creo que ya dejaron de ser útiles porque desde hace como 4 semanas estamos viendo las quejas de los reporteros diciendo que no responden las preguntas que se hacen en el chat y que responden lo que quieren y dicen lo que quieren. Y le responden a quien quieran. Ya no son útiles. Esto me parece, todo este cúmulo de situaciones, de lo que no atendieron, insisto, y de lo que dejaron de hacer, y de lo que no se hizo, y de lo que hicieron mal, va a ser lo que vamos a vivir en los próximos días, en el regreso de esta normalidad. Les guste o no, estemos preparados o no, la sociedad está saliendo a buscar alimentos. Así es. Y bueno, pues finalmente, antes de irnos, no hay que dejar pasar que esta semana, desde el viernes pasado, el domingo, el Congreso del Estado debió haber aprobado, porque era la fecha límite, una reforma electoral o no. Sin embargo, se estila que cada proceso electoral, previo al proceso electoral, se realiza una reforma electoral para hacer adecuaciones. En Morelos las cosas han sido pues bastante desastrosas en los últimos procesos electorales en materia de organización, de logística y demás. Había un congreso de 30 diputados, el gobierno de Graco y sus sirvientes en el Congreso del Estado que conformaron aquella legislatura de triste memoria, varios de cuyos integrantes hoy están a salto de mata porque los anda persiguiendo la justicia, particularmente Hortensia Figueroa, la otra mujer, Víscera la Triste, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que me llama la atención es que un personaje ladrón, saqueador,
y bueno, con incluso señalamientos de acoso sexual y demás, como Francisco Moreno Merino, pues ande por ahí muy tranquilo y hasta con ínfulas de que quiere ser algo, quiere ser candidato a algo en la próxima elección. Bueno, pues se redujo el Congreso de 30 diputados a 20, haciendo más complicado el tema de la representación electoral, porque finalmente estos 20 diputados se supone que representan a la población morelense, que es por ahí de cerca de los 2 millones de personas. La verdad es que no representan un carajo, con trabajo se representan a sí mismos. Hoy tenemos una legislatura que acaba de aprobar una reforma, 13 diputados de 20, 6 diputadas se han mantenido al margen, no han querido participar en ese tema. También sus propios motivos no son necesariamente los más legítimos, mientras que una diputada si no me equivoco, el partido Morena, se salió a la hora de la votación, según la información que tenemos a la mano de lo que ocurrió durante la madrugada del día martes, o miércoles más bien. Bueno, pues se aprobó una reforma electoral en donde se amplió de nuevamente el número de diputados, ahora serán 24, vamos a elegir 24, se van a reconformar los distritos, todavía no queda claro cómo queda este asunto, y el tema es que son 16 diputados de votación directa, es decir, el Estado tendrá 16 distritos electorales locales y serán 8 diputados plurinominales. No se atrevieron a hacer lo que hicieron diputados, por ejemplo, de Baja California, que desaparecieron los diputados plurinominales. Aquí no. ¿Por qué? Porque el gobernador Cuauhtémoc Blanco es dueño de una franquicia, junto con Hugo Eric Flores, el representante del Tlatoani tabasqueño aquí en Morelos. La franquicia se llama Partido Encuentro Social, y en esta reforma los diputados les hicieron manita de puerco, o les aceitaron la mano, o les repartieron alguna maleta, o les prometieron algo. Los diputados quitaron los candados que desde hace algunos procesos electorales impedía a los partidos de reciente creación la posibilidad de ir en alianza con otros partidos y de alcanzar diputados plurinominales. ¿Esto por qué? Pues justamente para que no ocurrieran cosas como el absurdo que tuvimos en legislaturas pasadas, o incluso en esta, en donde hay hasta 11 partidos políticos representados en el Congreso. Así que quitaron estos candados, no para todos los partidos nuevos, sino para aquellos partidos que habían tenido un registro en el proceso anterior y que ahora lo recuperaron y que por lo tanto pueden alcanzar estos beneficios. ¿Qué es el tema? ¿Cuál es el tema en este sentido? Pues el tema es hacerle un favor al partido del gobernador, garantizándole presencia en el Congreso y garantizándole la posibilidad del registro a nivel local para tratar de medio imponer o de tratar de generar algún tipo de gobernabilidad inexistente en estos momentos en el estado de Morelos. Es realmente una verdadera burla lo que se hace en estos momentos, al igual que ha pasado en otros procesos electorales, en otras elecciones. Es una burla lo que se hace en la ciudadanía, porque realmente no se consensúa, sino que más bien esta reforma electoral, a final de cuentas, sirve para lo mismo que han servido las otras. No es el tema de ampliar o de garantizar de mejor manera los derechos de la ciudadanía, sino más bien la posibilidad de que sus franquicias, los negocios personales de algunos de estos politiquillos, se mantengan y sigan viviendo de nuestros impuestos. Esto es lo que fue aprobado en lo oscurito, rompiendo la ley, porque a final de cuentas tenían que aprobarlo el domingo. Lo que hicieron fue muy sencillo: el viernes sesionaron, como no había acuerdos, detuvieron el reloj legislativo, esta mamada que se inventó el Congreso de la Unión hace 12 o 15 años, que es, inician la sesión el viernes y la continúan hasta el martes. Ya terminó el plazo, pero como detuvieron el reloj legislativo, para ellos sigue siendo viernes, y entonces terminan aprobando el miércoles en la madrugada, como siempre, en lo oscurito, etcétera, esta reforma electoral que, insisto, no beneficia a las ciudadanas y ciudadanos, sino más bien
garantiza la posibilidad de que estos personajes tengan espacios políticos después de las elecciones siguientes, lo cual es injusto e ilegítimo porque, como dice Pedro Tonantzin, no sirven para nada, lo único que han hecho es saquear, no se han preocupado en absoluto por la gente en estos momentos, y el año que entra, óigalo bien, el año que entra van a ir a buscar su voto. Así es, y yo únicamente agregaría en este tema, Jaime, si me lo permites, es que ahí la sociedad tiene que ser una reflexión muy importante, no solamente por los que vota para que ganen, sino por los que vota para que sean oposición. Creo que ahora más que nunca, la forma en la que se vota por la oposición debe ser muy importante, porque no todos los que son oposición han defendido a la sociedad. Y yo creo que si algo estamos viendo en este Congreso es que no dejan espacio alguno para que la sociedad se exprese. Es decir, la oposición por la cual votó la gente no les está garantizando absolutamente nada. No les está garantizando ni siquiera que su voz sea escuchada a nivel de oposición. Entonces, pues habrá que hacer una reflexión muy aguda de a quién le damos el voto, sino para ganar el voto de oposición y evidentemente pues ir viendo que estos partidos que entraron en coalición no cambiaron en absolutamente nada. La mayoría de ellos los conocemos porque vivimos en las regiones, porque convivimos con ellos, eran personas que no tenían patrimonio, hoy no lo quieren reportar, no quieren reportar lo que han obtenido, no quieren reportar cuentas públicas, no quieren reportar el patrimonio, y lo que estamos viendo es nuevos ricos que ha generado esta llegada de la Cuarta Transformación con sus partidos y que no cambiaron en absoluto la imagen de estos otros partidos que tanto criticaban, que era el PRI, PAN y el PRD. Siguen siendo la misma chingadera, las mismas personas que llegan únicamente a enriquecerse y sin importarles pues lo que está pasando a la sociedad. Pues la reforma ahí está, ¿no? Ya se aprobó. Me parece que lo importante también ahora en la cobertura informativa y también en el aspecto de la gente es vigilar quién va a llegar, porque yo pregunto, ¿vamos a dejar como ciudadanía o la ciudadanía va a permitir que la esposa del gobernador ocupe una diputación, o que Hugo Eric, delegado federal, ocupe una diputación local, o que Argüelles, el exnovio de Belinda, este personaje sombra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, todo el tiempo le está soplando el oído en cuanto evento hay? Me sorprendió, no sé, Pedro, hoy estuvo en la conferencia de prensa Argüelles, creo que no llegó. Entonces, Jorge Argüelles es militante del Partido de Encuentro Social, un expriista, militante del PRI, muy cercano al entonces secretario de Gobernación, dueño de una empresa que se dedica a transportar cosas, tiene camiones de carga, entiendo que otro tipo de transporte, de otro tipo también tiene este empresario que entiendo no es morelense, ¿verdad? Tampoco, al igual que Graco y que Cuauhtémoc Blanco, no es morelense, igual que Hugo Eric Flores no es morelense, no se diga la esposa del gobernador que es brasileña, esperemos que no haya por ahí también una fórmula para que pueda llegar. Yo pienso que también es importante, como señala Pedro, ¿a quién van a proponer estos aliados de Cuauhtémoc Blanco, Morena, el PES, para ocupar estas nuevas diputaciones que al final allí están ya? No descartes a Sanz, en esa José lista. Manuel Sanz, claro, porque pues sigue siendo inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? No ha sido juzgado, no ha sido sentenciado, solamente hay un discurso del zar anticorrupción del país, Santiago Nieto, diciendo, sí, es este señor que tú, Cuauhtémoc Blanco, tienes sentado a tu diestra, el que estamos investigando por enriquecimiento ilícito y desvío de 700 millones de pesos con una cuenta en Suiza. Pues chido, ¿no? Qué bueno que lo estás investigando y qué bueno que le dijiste al gobernador que sí es él, porque tanto lo negaba, no dijeron nombres, decía Cuauhtémoc, no, nunca dijeron que era él, ¿no? Hace como pato, grazna como pato, camina como pato, tiene pico de pato, pero no era Sanz, hasta que vino Santiago Nieto, y de poco sirvió también, hay que decirlo, muchos hablan de la honestidad y el compromiso de Santiago Nieto como zar anticorrupción, lo mismo decíamos de Gerardo Becerra, ¿no? Y miren, entonces ahí está, yo no sé si parada la investigación, no ha habido avances, pero coincido, Pedro, puede ser que José Manuel Sanz intente ocupar una diputación, el propio Fidel Jiménez, si no va por la alcaldía de Cuernavaca, puede ir por una diputación, el exárbitro de fútbol, amigo cercano de Cuauhtémoc, todos los futbolistas que están en el gabinete. Me parece que lo más importante es
que la gente sepa elegir bien a quiénes va a poner, y justo lo que dices, Pedro, como oposición, porque todavía cuando sean las elecciones le van a quedar 3 años a Cuauhtémoc Blanco y su equipo al frente de este estado que yo de verdad me pregunto, ¿lo aguantaremos como morelenses? ¿Lo aguantaremos como sociedad? Jaime, lo decías bien, son 10 minutos que parecen 10 años ya de este gobierno, y yo sí discrepo, Jaime, contigo en el sentido de que si es peor o no, lo mismo pero en ignorante, lo mismo pero en versión ignorante. Me parece que sí, porque no sé si sea políticamente correcto decirlo, pero en el caso de los secuestros, yo he escuchado a mucha gente que dice, prefiere, así, y es muy fuerte, pero en la realidad en la que vivimos, me parece que es un comentario que tiene sentido. He escuchado a gente que dice, prefiero que me secuestre una banda de secuestradores dedicada al secuestro de forma profesional, o sea, que vivan hace varios años de eso, a que me secuestren unos inexpertos que a la primera de que se sorprendan, se espanten, accionen un arma de fuego. Mi vida, así he escuchado que dicen, corre menos riesgo en manos de secuestradores que se dedican a la industria del secuestro desde hace muchos años, que van por la lana y me liberan en cuanto les paguen, a unos inexpertos que no tienen idea. Me parece que, no sé si la analogía sea correcta, pero en manos de ignorantes, la misma voracidad, la misma corrupción que la del gobierno de Graco Ramírez, pero en versión ignorante, a mí sí me preocupa más, me parece que es peor. Y estos que hoy están acompañando y asesorando al gobierno, no dudemos que también alguien de ahí de comunicación social quiera aspirar a una candidatura a diputado local, ¿no? O a regidor. Ahí es donde la gente va a tener que decir no por lo que estamos viviendo en Morelos, no por lo que está pasando con Cuauhtémoc Blanco y por lo que, haciendo un análisis, este voto de odio contra Graco Ramírez, voto de enojo contra Graco Ramírez, esta sociedad que se volcó para castigar a Graco Ramírez y a la clase política de Morelos poniendo a un ciudadano como gobernador, híjole, me parece que quedará para el análisis de comunicación y de democracia a futuro, pero me parece que los ciudadanos quizá entendimos de qué se trató esto y las expectativas que tenía Cuauhtémoc Blanco se cayeron muy pronto. Una promesa hizo Pedro y Jaime, meter a Graco Ramírez en la cárcel. Hoy vean a Graco Ramírez, inocente o culpable, no tiene ningún problema porque Cuauhtémoc Blanco ni ha sabido, ni ha querido, ni ha podido, ni su equipo cercano como Gerardo Becerra, ni aquellos que decían que van a meter a la cárcel a Graco Ramírez, pero ni de chiste. Es más, ahora el investigado es su principal colaborador. Sobre él sí hay una investigación por desvío de recursos. Sobre Graco, pues está la denuncia penal en la Fiscalía General de la República y ya, no hay más. En fin, me parece que la decisión es de la gente. Yo lamento mucho que tengamos que elegir. Sí, el menos peor. ¿No? Si unos son profesionales como Graco, me queda claro que ellos son profesionales del saqueo, eso sí me queda claro. Por eso tampoco los han podido meter a la cárcel, porque no los acusan de pendejos, ¿no? Sino de rateros. Pero sí, es muy triste. A mí lo que me ha enseñado esto, fíjate que a mí Cuauhtémoc Blanco no ha defraudado mis expectativas. De verdad. Cuauhtémoc Blanco no ha defraudado mis expectativas. El día de la elección yo sabía que lo que venía era un gobierno de puras pendejadas. Y la verdad es que no. Te ha cumplido. A mí me ha cumplido. Sí, por supuesto. Ha hecho un gobierno. A lo mejor donde me ha fallado es que efectivamente no esperaba que fueran tantas. ¿Ha superado tus expectativas? Sí, las ha superado. Sí, hay que decirlo. Entonces, lo que me ha enseñado esto es que quien venga no va a resolver los problemas. No va a resolverlos. ¿Y quien venga es peor del que está? No lo sé. Pero sigo pensando que la respuesta está en la pequeña organización comunitaria, en la pequeña. Veámoslo. En la mañana hacía un escauteo, digamos, un escaneo de algunas de las poblaciones. Me decían que, por ejemplo, la situación del COVID en Xosocotla está muy complicada. Mucho. Debo decir que hablando con algunas personas hace algunos meses en Xosocotla, no voy a mencionar quiénes son, alertando sobre la situación de la pandemia, me decían, no, hombre, acá lo que nos preocupa es el calor, el pinche COVID, esa es una madre publicitaria. Todavía en abril
volvieron a decirme lo mismo. Y hoy me están reportando cifras que no, tampoco voy a compartir ahorita porque necesitamos comprobarlas, pero sí son cifras alarmantes del número de personas que han muerto en esa zona, asociadas a problemas respiratorios. COVID o neumonía típica, no lo sé, pero ahí está. Paro cardíaco. 2, Hueyapan. En Hueyapan había un caso. Creo que hay 2 ahora, y uno de ellos ya se recuperó. Un chavo que, por cierto, tuvieron las autoridades indígenas comunitarias que ponerle guardias afuera porque el chavo asintomático que había emigrado de los Estados Unidos, pues como no sentía nada, pues él andaba, hasta parece que manejó un taxi de la zona, ¿no? Pues como no sentía nada, dijo, es una mamá, se subió al taxi, ya cuando se comprobó, o sea, cuando le hicieron una prueba, porque la persona que estaba en el centro de salud ya no está, pero que estaba en el centro de salud en ese momento, se movió para hacer la prueba, hicieron la prueba, comprobaron y tuvo que hablar con las autoridades de la comunidad para decirle, hay que hacer algo porque si no este muchacho va a infectar a toda la comunidad. Y lo que ha ocurrido es que no han aumentado los casos en Hueyapan. Y eso me dice que la organización comunitaria es lo que nos va a salvar. Es claro que aunque el gobierno de López Obrador decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 23 de junio, mucha gente comenzó a quedarse en sus casas desde el 13, desde el 23 de marzo, mucha gente se quedó en sus casas desde el 13 de marzo. Y creo que eso también contribuyó a esta posibilidad. Y yo creo que del desastre económico lo que nos va a sacar no son los gobiernos, porque ya lo hemos visto. Hay 300 millones destinados y esta runfla apenas ha entregado 10 millones, según lo que dicen los empresarios. No va a venir de ahí, va a venir de la organización de la gente y no va a quedar de otra. Así que quien venga en la próxima elección, yo de una vez se lo digo, apúntelo hoy, está grabado, lo podemos dejar. Quien venga, así sea el propio Jesucristo, se va a corromper, no va a resolver los problemas, va a cometer pendejadas, también va a decir que los crímenes son exportados o que son casos aislados, porque lo que decía Graco era eso, ¿no? Él no decía crímenes exportados, no, hombre, pues ese cabrón sabía hablar, claro. Percepción. Es una cosa de percepción, sí, pero la percepción es real en sus consecuencias. Claro. Y los efectos que tuvo en la economía, en la falta de turismo y demás fueron bien graves. Entonces, me parece que antes que elegir quién viene a saquearnos, habría que ver cómo impulsamos. Es complicado, es difícil, es utópico, lo que quieran, pero si no, las comunidades, y de esto Pedro sabe mucho, nos demuestran que si hay organización, se puede. Y se puede en las zonas rurales, pero también se puede en las zonas urbanas. Y hay varias muestras de ello, ¿no? De que sí se puede alcanzar una buena organización. La gente en La Varona reaccionó de inmediato en cuanto el alcalde de Cuernavaca dijo que ahí la mayoría de la gente estaba infectada, la gente reaccionó de inmediato, etcétera, etcétera, y parece que sigue entre las más contagiadas. Sí, claro, pues es una de las zonas con mayor densidad poblacional. ¿Cómo no va a ser una de las comunidades con más contagios? Pero no tiene que ver necesariamente con que la gente obedeció o desobedeció. Al final, Pedro ya lo ha dicho, hoy las calles de Cuernavaca parecen normales. En muchos sentidos, desde el lunes la gente está saliendo. ¿Por qué? Porque tiene que ir a buscar la comida para su familia, porque la han dejado en el abandono y ya es mucho que hayamos resistido 2 meses. Mucha de esta gente vive al día y después de 2 meses ahí está saliendo a trabajar. Entonces la respuesta está ahí. En la elección no, en la urna no. Aunque venga, le digo, quien venga, aunque viniera Andrés Manuel a gobernar aquí, tendríamos un Bartlett, tendríamos una Ana Gabriela Guevara, tendríamos o sea, estos personajes ligados a la corrupción ya demostrada y que tendríamos en común, imagínense a una San Juana Martínez en comunicación social. Oh, qué bárbaro. Sí, no, ni la invoques. Entonces, imagínense, ni lo invoco, sí, claro, se imagina. Hoy día nos hubiera tirado la transmisión.
porque ella sí sabría cómo hacerlo, ¿no? Pues sí, y ya para despedirnos y agradecer a todos que nos han hecho el favor de escucharnos, también digo, este es un tema pendiente, tal vez es muy prematuro para hablar de ello, creo que habremos que investigar más y lo dejamos para la siguiente sesión, pero el dinero de comunicación efectivamente se está utilizando para callar a esfuerzos de comunicadores que compartamos o no su sentir de ellos, su visión, su forma de hacer noticias, pues no necesariamente, no es necesario, pero lo que estamos viendo, lo que ocurrió con Radio Capital en las últimas horas, o está ocurriendo en las últimas horas, me parece desastroso, habla de que no solamente están haciendo lo que hacían los gobiernos anteriores, sino además lo están haciendo de la forma más burda, más estúpida y más cínica, usando el dinero del pueblo para ajustarse un ambiente de comunicación favorable. Y con eso cierro mis comentarios y agradezco que nos hayan escuchado. Gracias a todas las personas que se pusieron en contacto. Rápidamente paso lista de otras personas. Ya hablaste del propio Agustín Alonso. Cristóbal Martínez, de allá de San Antonio, le mandamos un abrazo. Gladys López, gracias Gladys. Tony Gallegos también. Valentín Parada, que repitió comentar. Bueno, dice que este gobierno jamás apoyará a los empresarios. El grupo editorial Anticona, Rubén Calvo y Mario Galíndez, que tiene un proyecto muy interesante de construcción de paz a partir de la risa y el humor. Pues a todas y a todos, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, mi querido Pedro. Gracias a ustedes por esta transmisión y pues si no antes, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, ¿no? Totalmente, esta grabación queda como siempre, esta transmisión en vivo queda grabada en las diversas redes sociales de maciosare.org, surdigital.com.mx y centraldenoticias.mx, estos medios de información a través de los cuales pretendemos retratar un poquito de lo que pasa en el territorio morelense con esta situación ahora de la pandemia de COVID, pero por supuesto decenas de temas más como la violencia, la inseguridad y por supuesto la corrupción, de la cual estamos dando parte de manera cotidiana, o al menos eso tratamos. Jaime, Pedro, muchas gracias por participar. Pues nos despedimos de toda la gente que permaneció esta hora con 40 minutos al pendiente de esa transmisión. Gracias por su tiempo, esperamos sus comentarios, compartan esta transmisión y por supuesto háganos llegar sus dudas, sus comentarios, sus quejas, sus críticas, son siempre bien recibidas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.